El Señor les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder compartir en esta tarde ahí con ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad, al pastor Adrián por la invitación que nos realizó y que nos dan la oportunidad de saludarles. Reciban un fuerte abrazo desde Cuautla, Morelos, su servidor, el hermano Guillermo Vázquez y mi familia que aquí me acompañan. Reciban un fuerte saludo y un fuerte abrazo, esperando que las ricas bendiciones de nuestro Señor estén supliendo y estén en gran manera ahí en su hogar, en su vida. Pues quiero en esta tarde que me acompañen, entramos de lleno a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta de Samuel, o en el segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículos del 15 al 19. Hoy vamos a estar tocando este tema tan importante en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de necesidad. Ya lo tiene conmigo, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 15 al 19. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantó, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacer saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Gloria a Dios. Vamos a orar un momento, hermanos, para iniciar, y le pedimos así a nuestro Señor. Amantísimo Señor y Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra en esta tarde. Señor, sabemos que tu palabra nos va a traer luz, nos va a traer bendición, Señor. Tu palabra que va a ser expuesta en esta hora, oh Dios, va a ser de gran bendición para nuestra vida, oh Dios. Toma mi vida, Señor, toma a este siervo inútil delante de ti, para que por medio de mí, Señor, puedas tú hablar a este tu pueblo. Bendigas en gran manera la iglesia, la hermosa, allá en Barrio Viejo, en San José Iztapa. Bendigas a todos los que estamos aquí reunidos también, y bendigas a todos aquellos que puedan estar viendo este video, esta transmisión. Te rogamos, Señor, que quites de nuestra mente cualquier pensamiento, cualquier cosa que nos esté distrayendo, y que podamos nosotros ser bendecidos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues quiero empezar con una pregunta. ¿A usted alguna vez no le han contestado cuando llaman por teléfono? Yo sé que sí, a mí me ha pasado muy seguido. Trato de localizar a una persona, le estoy marcando por teléfono y no contestan. Le marco una, dos, tres veces, le mando mensajes por todos los medios y no es posible contactar a esta persona. Yo sé que es frustrante, a veces es desesperante que estemos llamando y no haya una contestación. Eh, y como creyentes, hermanos, muchas veces podemos nosotros hablar con Dios, tener una relación por medio de la oración con Dios, y en algún momento pensar que nuestras oraciones no pudieran ser escuchadas. Eh, lo que leemos en este pasaje que acabamos de tomar de Segunda de Samuel es que en el contexto de lo que estaba sucediendo, usted recuerda que el rey David pues había cometido pecado delante de Dios, había tomado la mujer de Urías Eteo,
a Betsabé, la había tomado, digamos, en unas condiciones no propias, porque, digamos, aprovechando su condición de rey, él había, digamos, cometido un pecado porque había tomado a esta mujer sin ser de él. Dios mismo le dijo que iba a, pues, el niño, el fruto de esa relación, pues no iba a lograrse, no iba a ser, digamos, eh, pues bendecido en su vida. Y vemos que cuando el rey David escucha que el niño se había puesto enfermo, clama a Dios, empieza a ponerse en ayuno, en oración, empieza a clamar a Dios, empieza a pedirle con gran fervor que el niño fuera librado de la muerte, que el niño fuera perdonado, que el niño fuera, digamos, no la consecuencia de lo que había sucedido con él y el pecado que había cometido. Sin embargo, nosotros podemos deducir en este pasaje que acabamos de leer que sus oraciones no fueron escuchadas, que su oración no rindió fruto, que su oración no llevó el cometido. Y eso nos hace pensar a nosotros, ¿será que Dios no nos responde, que nuestras oraciones no son escuchadas en alguna ocasión? Fíjese que por eso quiero compartirles en esta tarde, mis hermanos, algunas razones por las que muchas veces las oraciones son sin respuesta. Si usted en alguna ocasión ha pensado que su oración no ha llegado a Dios, que ha estado clamándole a Dios y que usted no ha podido recibir esa respuesta que está esperando, pues pudiéramos considerar seriamente estas razones que le voy a compartir para que nosotros aprendamos también a tener oraciones, pero con respuesta. Así que la primera razón que tenemos nosotros para una oración sin respuesta es que pedimos mal. Ya el apóstol Santiago, ahí en la carta del apóstol Santiago, en capítulo 4, nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y hay una frase tremenda porque sigue diciendo para gastar en vuestros deleites. Es decir, pedimos mal porque pedimos cosas de este mundo. No sé si usted en alguna ocasión ha pedido cosas de este mundo, ha pedido un carro, ha pedido una casa, ha pedido un trabajo, ha pedido una bendición a lo mejor de prosperidad. Y no es que esté mal, al contrario, es parte de la bendición del Señor cuando nosotros recibimos de esas cosas. Sin embargo, cuando habla el apóstol Santiago de que pedimos mal, es que pedimos amando las cosas de este mundo. Estamos inundados, estamos nosotros saturados de la famosa prosperidad cristiana, en la cual se nos ha, digamos, tratado de influir, sobre todo en la sociedad, de que cuando uno es cristiano, la única manera que demostramos que realmente estamos en una comunión con Dios es que todo lo que le pedimos a Dios, Dios nos lo concede. Deseamos en ese sentido beneficios económicos antes que los beneficios espirituales. Y por eso el apóstol Santiago dice, piden mal, porque ya nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, nos dijo por medio de la Escritura, es que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios y de su justicia, y entonces todas las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces, pedimos mal porque muchas ocasiones en las cuales nosotros nos acercamos al Señor es que pedimos una bendición especial. Es decir, Señor, gracias por la bendición que estás dando a todo tu pueblo, pero a mí, Señor, a mí dame una bendición especial. A mí, como si fuéramos nosotros el favorito de Dios, dame una bendición, sobre todo cuando hablamos de un lugar prominente encima de los demás. Yo quiero ser mejor que el vecino, yo quiero ser mejor que fulano de tal, yo quiero ser mejor que mi enemigo. Y el apóstol Santiago y el apóstol Juan habla de que en alguna ocasión ellos mismos le habían pedido un lugar así al Señor. Recordemos la historia ahí en Marcos 10, capítulo número 10, cuando ellos precisamente le dicen al Señor, oye Señor, queremos estar
prominente, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Jesús fue que no saben lo que piden. Y la razón de que muchas oraciones están sin respuesta, aún en este momento, hermanos, es porque precisamente cometemos esa equivocación. Pedimos mal. Pedimos mal y estamos nosotros deseando cosas de este mundo. Pedimos mal porque somos nosotros egoístas y queremos una bendición especial solamente para nosotros. Pedimos mal porque también buscamos primeramente la bendición económica, la bendición material, la bendición de este mundo y no buscamos la bendición espiritual. En esto nos podemos a pensar y podemos decir, Señor, ¿cuántas veces te he pedido que me llenes de tu Espíritu Santo? ¿Cuántas veces te he pedido, Señor, que multiplique los dones y talentos para que pueda yo servirte mejor? Eso pudiera ser tal vez una mejor razón de una petición. Y es por eso que muchas de las oraciones a veces están sin respuesta. Por eso dígale al que está al lado o al que está ahí con usted compartiendo esa transmisión, dígale, oye, pide bien. Gloria a Dios. Vamos a ver la segunda razón. Y es que la segunda razón por la que nuestras oraciones a veces están sin respuesta es porque hay pecado en el corazón. Tristemente es una realidad, hermanos, el pecado ha mermado no solamente el mundo, no solamente la sociedad, sino que desafortunadamente también a muchas personas que se congregaban en el templo. Muchas personas pues han caído o han tenido pecado en su corazón. El mismo rey David, allá en el Salmo número 66, él le decía a nuestro Señor, a nuestro Dios, diciendo, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Sin embargo, regresamos a las citas que veíamos al principio, segunda de Samuel, y nos damos cuenta que efectivamente su oración no había sido escuchada porque había habido pecado en su corazón. Él había cometido un pecado delante de Dios que efectivamente posteriormente recibe el perdón de Dios. Sin embargo, el niño que había sido producto de ese pecado, pues no se logró, no pudo vivir. Entonces, David, sabemos que tenía un corazón conforme a lo que Dios decía, y eso también es un testimonio que da la Biblia. David no tenía un mal corazón, no era una mala persona, tenía un corazón conforme a Dios. Sin embargo, David había matado a su siervo, había mandado matar a Urías Eteo y se había quedado con su esposa. Y por esa razón, Dios no escuchó sus oraciones. Dios no escuchó su petición de que el niño fuera librado. Dios no escuchó esas palabras que salían del corazón de David, porque David había tenido pecado en su corazón. Por eso es importante, mis hermanos, si nosotros queremos tener una oración con respuesta, una oración escuchada por Dios, pues tenemos que quitar el pecado de nuestra vida, debemos de quitar el pecado de nuestro corazón, pedirle al Señor que nos libre de ese pecado, pedirle al Señor que nos aparte del pecado, que nos limpie. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean escuchadas. La tercera razón también, hermanos, que es importante que nosotros entendamos, es que muchas de nuestras oraciones a veces están sin respuesta porque dudamos de la palabra de Dios. Y yo le creo que usted dude de la palabra de Dios cuando tal vez empezaba a conocer de Dios. Pero después de haber visto sus maravillas, después de haber visto su poder, después de haber visto toda la grandeza que hace nuestro Señor, dudar de la palabra de Dios es algo tremendo. Por eso el mismo apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1 de la carta del apóstol Santiago, habla de pedir con fe, fíjese, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, nuestra fe
debe de estar siempre con el Señor. Cuando nosotros nos acercamos con esa confianza, Señor, ayúdame con esta situación, ayúdame con esta enfermedad, ayúdame con este problema, ayúdame con esta cosa que estoy pasando, lo debemos hacer con fe, lo debemos saber sabiendo que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios puede, es más, que Dios quiere hacerlo. Porque si nosotros no pedimos con fe y dudamos, pues esa duda, dice, nos hace ser como semejante a la onda del mar. Y sé que muchos de nosotros conocemos el mar, lo tenemos ahí a pocos kilómetros, y sabemos cómo el mar está, digamos, yendo y viniendo. Golpea la ola en la playa, pero después se recoge el mar. Y otra vez vuelve a golpear y así está todo el tiempo. Imagínense nuestra fe delante de Dios de esa manera. Señor, a veces te creo y me acerco a ti. Señor, pues como que en esto no te creo mucho y me alejo. Señor, como que aquí tengo necesidad y mira, y otra vez me acerco. La duda, mi hermano, es algo que no le agrada a Dios. Es algo que es más, Dios llega a decir en el libro de Apocalipsis, aquellos que son tibios, que son de duda, los va a vomitar de su boca. Sin embargo, tendemos a dudar en muchas cosas. Y una manera que nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos dudando es cuando aplicamos mucho la palabra si tú quieres. Y de repente dentro de nuestras oraciones le decimos al Señor, bueno, Señor, pues mira, tengo esta enfermedad, estoy padeciendo, estoy sufriendo, pero si tú quieres, Señor, ah, es la fe. Lo contrario de dudar es tener fe. Entonces, la fe es la clave. A ver, dígale al que está al lado, mi hermano, la fe es la clave. Para que nuestras oraciones no se queden sin respuesta, la fe, mi hermano, es la clave. Nosotros debemos de creer. No podemos llamarnos creyentes si nosotros no creemos en la palabra de Dios. No podemos llamarnos creyentes si nosotros dudamos de la palabra de Dios, dudamos del poder de Dios, dudamos de la misericordia de Dios, dudamos de la bondad de Dios, del amor de Dios. En alguna ocasión yo escuchaba a un varón diciendo, mire mi hermano, pues yo quisiera tener una relación con Dios, pero he hecho cosas malas, he hecho cosas tremendas y por esta razón creo que Dios no me va a perdonar. Claro que Dios perdona, pero perdona cuando hay un corazón arrepentido que se acerca a Él, cuando hay fe en la misericordia que fue demostrada en la cruz del Calvario y en la cual nuestra vida ha sido transformada. Por eso, mi hermano, dudar de la palabra de Dios es sinónimo de que nuestra oración no sea escuchada. Dudar de la palabra de Dios, dudar del poder de Dios, pues hace que nuestras oraciones sean sin respuesta. Pero hay una cuarta razón por la cual nuestras oraciones pueden ser sin respuesta. Y es que la cuarta razón es la desobediencia a la palabra. De nada sirve, mi hermano, que nosotros pidamos bien. De nada sirve, mi hermano, que hayamos quitado el pecado en nuestro corazón. De nada sirve, mi hermano, que nosotros no dudemos de la palabra de Dios si nosotros nos volvemos desobedientes a Dios. El libro de Proverbios nos hace una sugerencia, nos hace una invitación a que nosotros pensemos en esto, porque dice el capítulo 28, Proverbios 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley
su oración también es abominable. Y no sé si usted me está entendiendo en esta tarde, mi hermano. No quiero que se sienta mal. Al contrario, quiero motivarlo para que nuestras oraciones sean más eficaces. Pero desobedecer la palabra de Dios provoca que nuestras oraciones no sean escuchadas. Tristemente, hay muchas personas que han pasado muchos años dentro de la congregación, han demostrado en cierta manera que tienen fe porque les conocemos una vida, digamos, una vida piadosa, pero por otra parte tampoco dan crédito a toda la palabra de Dios y como que quisieran ellos escoger solamente lo que van a obedecer. Obedezco una parte que me conviene, pero la parte que no me conviene no la obedezco. Y cuando eso lo trasladamos a la eficacia de nuestras oraciones, al preguntarnos, Señor, ¿por qué en esta ocasión no me escuchas? Nos damos cuenta que la desobediencia hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Lo contrario de eso nos lo dice el apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, 22. Porque menciona diciendo estas palabras, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Es decir, la desobediencia a la palabra de Dios va a provocar que nuestras oraciones pueden quedar sin respuesta. Y en medio de la dificultad que estamos pasando, en medio de la pandemia por la cual estamos nosotros atravesando esta generación, es importante que nuestras oraciones sean escuchadas. Es importante que nuestras oraciones sean eficaces. Y mire, me voy a atrever a contarle una historia, porque cierto niño, siendo pequeño, de repente enfermó y yo sé que esta historia va a ser muy real porque muchos conocemos parte de esto. Este niño siendo muy pequeño, enfermó y de repente estaba agonizando. Su padre, como cualquier padre que ama a sus hijos, lo amaba bastante, lo amaba demasiado y se afligía en gran manera. Él, como muchos de nosotros como padres, no querían conformarse con la enfermedad de su hijo, mucho menos quería que su hijo muriera. Y aunque con palabras de consuelo se lo aconsejaban sus amigos, se los aconsejaba su pastor en la iglesia, le decía, mira, la voluntad le pertenece a Dios. Nosotros busquemos solamente que Dios haga su voluntad. Sobre todo porque no había probabilidades de que este niño sanara. Este niño estaba demasiado enfermo, pero el padre contestaba diciendo, es que yo no puedo conformarme. Yo estoy orando para que Dios me conceda la vida de mi hijo, cualquiera que sean las consecuencias. No importa lo que pase, no importa lo que yo tenga que pagar, mi hijo tiene que vivir. Y curiosamente, el hijo sanó, se realizó el anhelo del padre y uno pudiera decir, gloria a Dios, porque el deseo del corazón del padre era que su hijo no muriera y entonces Dios le concedió esa oración, le contestó esa petición, pero la realidad es que ese hijo llegó a ser un perverso, una espina que siempre estaba hiriendo su corazón. Ese niño cuando fue grande, cuando creció, se convirtió en una persona ladrona. Robó cosas de valor, robó y mentía, cometió muchos delitos. Bueno, terminó en la cárcel y fue sentenciado nuevamente a muerte. Tuvo una muerte terrible, tuvo una muerte tremenda, porque no solamente había convertido su vida en algo triste, sino que no había habido arrepentimiento en su corazón por medio de ese pecado. Y fue ejecutado en la silla eléctrica sin haberse arrepentido de sus muchos pecados. Cuando ese pequeño, ya siendo adulto, fue ejecutado,
El padre se acordó de lo que le pidió a Dios y él en medio de su oración se acordó que decía, Señor, no importa lo que cueste, no importa lo que suceda, pero quiero que ese niño viva. Y este padre con lágrimas, con vergüenza, confesó su insensatez, confesó su pecado al no haber estado conforme con que se hiciera la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, podemos concluir en esta tarde que la oración efectivamente es una herramienta poderosa de cada uno de nosotros como cristianos. Pero también es cierto que hay circunstancias que ya hemos visto que pueden entorpecer su cometido, que pueden entorpecer su propósito. Por eso, mi hermano, ahora es necesario que nosotros consideremos estas razones que hemos expuesto en esta tarde, porque ya que sabemos, hermanos, que hay cosas en las cuales no hay contestación a las oraciones, debemos nosotros hacer la oración correcta y acercarnos confiadamente, como dice la palabra del Señor, al trono de la gracia, pero con un corazón humilde, con un corazón humillado, con un corazón libre de pecado, con un corazón obediente a nuestro Señor. Y Dios es fiel. Y usted y yo lo sabemos que Dios es fiel. Y sé que Dios, mi hermano, tiene la respuesta apropiada a su petición, a lo que usted le está pidiendo, a lo que usted está clamando. Pero todo esto se sujeta a la voluntad de Dios. Toda petición que le hagamos a Dios es conforme a su voluntad. Por eso cuando llegásemos a hacernos una pregunta de por qué alguna oración está sin respuesta, pues debemos considerar, hermano, que posiblemente estamos pidiendo mal, que posiblemente haya todavía pecado en el corazón, que tal vez en medio de la petición o de la circunstancia que estamos pasando dudamos de Dios, o que simplemente hemos desobedecido su palabra y estamos en desobediencia. Por ende, nuestras oraciones están sin respuesta. Por eso quiero invitarlo en esta tarde, mi hermano, a que con esa fuerza que hay en nuestro corazón, con esa fe que hay en nuestro corazón, le pidamos a nuestro Dios que nos ayude para que nosotros podamos tener unas oraciones que sean escuchadas por Dios, pero sobre todo que sean respondidas por Dios conforme a su voluntad. Así que ahí donde está usted, mi hermano, puede inclinar su rostro, puede meditar en la palabra que hemos expuesto en esta tarde y podemos pedirle al Señor de esta manera. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, reconocemos que tú eres soberano, Señor, por sobre todas las cosas, que tú eres, Señor, poderoso y misericordioso, que tu bondad, Señor, la podemos ver día a día, que tú conoces, oh Dios, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que tú sabes, Señor, lo que hay en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que en medio de nuestras oraciones no pidamos cosas vanas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pedir cosas de este mundo que puedan entorpecer nuestra comunión contigo, que nos hagan, Señor, ser personas avaras o ególatras. Ayúdanos, Padre hermoso, en esta tarde a quitar todo pecado que haya en nuestra vida, cualquier pecado que pudiera estar en nuestro corazón, cualquier pecado que nosotros seamos todavía esclavos de ello. Quita, mi Señor, todo pecado que haya en las personas que están escuchando este video. Padre bendito, también te pedimos que no dudemos de tu palabra, oh Dios. Acrecenta nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre hermoso, y aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la crisis, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la tribulación, oh mi Señor, nunca dudemos de ti, de tu palabra, de tu poder, nunca dudemos, Señor, de tus maravillas, nunca dudemos de tus promesas, Padre hermoso.
Y que esa misma fe, Padre bendito, nos ayude a ser obedientes a tu palabra. Que no importando, Señor, la circunstancia que estemos pasando, podamos nosotros obedecer a tu palabra en todo momento. Y que tu palabra sea nuestra guía, que tu palabra, oh Dios, nos guíe como una lumbrera que vaya delante de nosotros y hacernos, oh Señor, obedientes a tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tú eres presto para oír y presto para contestar nuestras oraciones. No queremos, Señor, oraciones sin respuesta. No queremos oraciones, Señor, que se queden en el aire. Queremos que lleguen a ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre hermoso. Ayúdanos a ser mejores cada día, mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos, mejores vecinos, mejores creyentes, Señor. Y que en medio de esta tempestad que estamos atravesando, todas nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, como si fuera un olor fragante delante de tu presencia, Señor. Oh mi Señor, yo pongo en tus manos la vida del pastor Adrián, de su esposa, de su familia, la vida de cada uno de mis hermanos que se asisten, que se congregan en la iglesia, la hermosa ya de Barrio Viejo, Señor. Desde aquí, mi Señor, les enviamos bendiciones a su vida, bendiciones a su corazón, sabiendo que nuestro Señor no nos abandona, que nuestro Señor siempre está con nosotros y que nuestro Señor nos va a responder las oraciones que le hagamos. Pidamos con fe, pidamos con temor y con temblor, pidamos con humildad. El Señor dice su palabra ahí en Juan 9:31. El Señor no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha. Mi hermano, yo sé que Dios va a escuchar tus oraciones porque has sido obediente, porque has sido específico en tus peticiones y porque hay temor y temblor en tu corazón. Reciban grandes bendiciones de nuestro Señor por medio de la oración y estamos grandemente agradecidos por la invitación que nos hicieron de compartir en esta tarde de la palabra. Yo sé que Dios va a fortalecer la iglesia en gran manera y una de esas fortalezas, mis hermanos, es la oración. Sigan orando, sigan clamando al Señor. Ayúdense, hermanos, por medio de estas razones que expusimos para que nuestras oraciones, lejos de ser sin respuesta, sean oraciones escuchadas y atendidas por nuestro Señor. El Señor les bendiga y reciban un gran saludo de la Iglesia Cristo es el Camino en Cuautla, de su servidor, Pastor Guillermo Vázquez, y de la familia Vázquez San Juan. Les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y que las ricas y bendiciones de Dios inunden su vida en esta tarde y por siempre en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.